que sea actual, pero justo por la diferencia de productos y por la diferencia de disponibilidad de información, no se les estableció un periodo de análisis. Ajá. Ustedes mismos lo deciden en función de la disponibilidad de información que tengan. De preferencia, obviamente, mientras más actual la información, pues es mejor, ¿no? Porque si no, ahí nos quedamos con una brecha donde no estamos retratando realmente o describiendo realmente qué es lo que pasa con ese producto, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo bien? ¿Todo bien los demás? Bueno, entonces vamos a empezar con con el tema. ¿Cuál quieren checar primero, remesas o crimen organizado? Platíquenme a ver qué encontraron de interesante. Bueno, bueno, se me hizo muy interesante ambos temas, el de remesas y el de delincuencia, pero más el de la delincuencia y el crimen organizado en el campo. Bueno, pues, como para empezar, bueno, yo no tenía idea de que pues, el crimen organizado se relacionara tanto con el campo. Y ya pues viéndolo, las clases y le busqué algunas noticias y ya pues sí, básicamente las familias del campo pues sufren como este impacto, ¿no? El impacto que tienen pues es muy grande y aparte, no sé, solo imaginaba lo que podrían sentir las personas del campo, o sea, estando amenazadas casi todo el tiempo, entonces, pues sí es un problema grave esto del crimen organizado. Sí, es fuerte, ¿no? No en todos los estados, pero sí una gran cantidad de estados sin importar el nivel económico, ¿no? O sea, sí es una cuestión que está muy arraigada, por eso esa explotación desde hace algunos años de las famosas guardias comunitarias, ¿no? Porque de veras a la gente no la dejan trabajar, no la dejan vivir de algo en específico y pues eso sí es bastante severo, ¿no? ¿Mm? Los demás chicos, ¿qué encontraron? Bueno, yo quiero tocar lo de las remesas porque no era un tema en el que yo era consciente, o sea, sí escuchaba muchas noticias de remesas y solo las veía como un ingreso que tenía la economía, pero no era consciente de este resultado que tiene de ayuda hacia las comunidades. Y pues se me hizo muy interesante que, como hemos visto, la migración está, pues sí, no para, y en los últimos años ha sido un tema muy grande. Y me gustó que explicara la lectura sobre que con estas remesas las comunidades agrícolas ahora tienen mayor ingreso y ellas las utilizan para cubrir, bueno, le ayudan a la inversión para sus tierras y así poder, por ejemplo, pasar de transformaciones de cultivos como de los granos a ya poder cultivar hortalizas. Entonces, me pareció muy interesante ese punto. Y no, son estas vías que hay. Por ejemplo, hace algunos años se estuvo trabajando mucho en crear sistemas de adquisición de vivienda o de construcción de vivienda para los migrantes, justamente observando que muchas veces ellos mandan dinero, grandes cantidades de dinero, y sobre todo es para eso, para que la gente pueda tener su casa, pues acá en México, ¿no? Para sus padres, para sus familias nucleares. Y justamente observando eso decidieron el crear algunas formas de ahorro, así tipo Infonavit, para, para los migrantes, para los que envían remesas.
Sin embargo, a veces de veras la cantidad es tan importante, ¿no? No, no por nada todos los presidentes, los neoliberales y los que dicen ser no neoliberales, presumen mucho lo de las remesas como si fuera un logro de nosotros, ¿no? Más bien ahí el logro está en buscar sistemas de canalización de esos recursos para que les sirvan mucho mejor a la gente. Porque en particular esto de la lectura no es una regla, o sea, hay gente que así lo ha hecho y que le ha funcionado muy bien, pero falta justamente como el replicar esas experiencias positivas en muchos lugares, ¿no? Para que justo en lugar de convertirse solamente en gastos de consumo, se conviertan en, ya sea en inversión en infraestructura, ¿no? Esto de las casas habitación, o ya sea en inversión para, para remontar su propia actividad económica, ¿no? Ok, Ciro. Sí, pues yo igual lo que me pareció importante fue el tema del narcotráfico, porque pues tiene como su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, el lado bueno en teoría sería la creación de empleos mejor pagados en el campo, pero pues el Ajá. problema es el que decía la misma lectura, el tipo de trato que tienen, que están privados de su libertad y que a los primeros que capturan son a ellos, bueno, a los campesinos, y los otros tienen cierta protección o se escapan y utilizan de señuelos a este tipo de personas. Sí, eso está impresionante, ¿no? Sí, también yo cuando leí el artículo dije, y aparte, ¿cómo lograron sacar tanta información? Si además son cuestiones tan cerradas, tan herméticas, ¿no? Pero sí es terrible ese asunto. Por ahí también les voy a dejar ya la siguiente unidad que empezamos hoy. Se va a dividir la parte de demanda por sectores, ¿no? Entonces ahí les voy a encargar que vean algunas peliculillas y en una de esas justo nos hablan de esta esclavitud moderna, ¿no? Y uno lo ve así como que, ay, pues sí, pues allá en esos lugares recónditos, pero no, o sea, aquí nosotros a la vuelta de la esquina tenemos esos problemas pues de los trabajos forzados que finalmente se convierte también en esclavitud. Particularmente y algo que es muy triste es que muchas veces a estas personas que secuestran para trabajar en los campos, estos campesinos, los usan para que coloquen estos herbicidas que son precursores de cáncer, ¿no? Que producen cáncer, particularmente en el sector del aguacate. Y eso no lo puse porque pues tampoco tenía yo como fuentes bibliográficas para colocarlo en el artículo, pero particularmente, por ejemplo, ahí en las zonas productoras de aguacate, la gente que se secuestra y a veces son jovencitos y a veces son niños, es para que rocíen el glifosato o algunos otros herbicidas que son altamente generadores de cáncer. Y los tienen ahí trabajando por unos años, 5 años, 4 años, y les pagan, pero pues obviamente no les pagan lo que deberían y finalmente los sueltan a los 5, 6, 8 años, pero no por bondad o por que los dejen libres, ¿no? Sino porque la gente ya está enferma de cáncer, ¿no? Ya va a morir, o sea, ya no tiene de otra, porque además, pues con lo que les pagan sería imposible el atenderse médicamente, y los sueltan por eso, porque ya no son útiles, ¿no? Es esta esclavitud completamente, ¿no? Por ahí, a ver, creo que primero levantó la mano Yoli y luego Fernanda. Ah, bueno, respecto a lo que dijo mi compañero Ciro, a mí también considero que es un tema muy importante porque, o sea, como él dice, por este lado positivo en el cual reciben mayores ingresos, pero no siempre es así, muchas otras veces pues es ese trabajo forzado. Y el problema es que, bueno, o sea, son problemas que de alguna forma podrían solucionarse. Bueno, yo siempre lo digo en cada clase que las políticas públicas son la respuesta. Y es que aquí el problema siento que está como muy, como que no hay muchas formas de solucionar ese problema y no hay muchas alternativas. Porque por un lado, o sea, sí, podría arreglarse tal vez si se hicieran políticas de prevención,
pero ahora, ¿qué hacemos con las personas que ya se encuentran en esta situación? Porque si bien los liberan como por temporadas, pues de todas formas, o sea, es un ciclo que continúa y continúa y continúa, y ya no solo compete a crear políticas que previamente solucionen la situación de los campesinos, sino que ahora es también hallar la forma de de al menos que, si bien no, porque pues ya sucedió con el sexenio de Calderón y su guerra contra el narcotráfico, o sea que si bien yo no considero que la solución sea declarar una guerra así o un conflicto directo contra, vamos a exterminar esta situación porque pues en realidad es un problema muy complicado, al menos sí tratar de que no avance más, porque al final se vulneran los derechos de las personas e incluso creo que también es de BBC, hay como un pequeño documental que hicieron donde entrevistan a una familia de campesinos que se dedica al cultivo de amapolas y algo que dicen estos campesinos es que no tenemos otra opción, o sea, dicen, es mejor como trabajar para estas personas por una pequeña temporada que continuar todo el año con nuestros cultivos porque sabemos que no vamos a sacar mucho de ahí. Y en estos cultivos pues sí se ve que hay niños que son los cuales recolectan como esa sustancia como gomosa que producen las flores de amapola. Sí, sí, ay, es bien preocupante, ¿no? Y justo porque digo, se han aplicado diferentes estrategias, ¿no? Ya tuvimos el que pateó al avispero, ya tuvimos al que hizo convenios con un grupo que era o que confrontaba al otro y pues tampoco funcionó, también se nos dispararon las muertes. Ahorita estamos con el tema de abrazos, y pues tampoco se ha resuelto la situación, ¿no? Entonces, pues digo, por lo menos ya llevamos, y otro que pues quién sabe qué hizo, ¿no? Estuvo ahí 6 años, pero en particular yo creo que lo único que hizo fue acordar porcentajes de participación, ¿no? A todos los grupos. Entonces digo, por lo menos por ahí no han venido los resultados, hay que idear nuevos, ¿no? Fernanda. Ah, iba a comentar también que incluso esta onda del crimen organizado eh, hace como una desviación de atención en cuanto a actividades agrícolas o pues productivas para la zona rural en general. Por ejemplo, en la lectura estaban diciendo que o sea, dejan de lado como sus actividades productivas de, no sé, mate o, bueno, cualquier otro cultivo que tengan por justamente mm, trabajar con el crimen organizado en cultivos de marihuana o así. Y en cuanto a las remesas, me pareció un tema muy ligado a lo que ya estábamos hablando en clases anteriores con respecto a que los hombres migran y es justamente por la necesidad de buscar otros ingresos y ya con estas remesas permiten pues el desarrollo eh, tecnológico en cuanto a compra de tierras para pues las personas que dejan mi país. Sí, no, yo creo que ahí, justo si se crearan, no sé, como políticas de canalización de ese financiamiento específico a la creación de infraestructura, ya sea para vivir, ¿no? O sea, casas como tal, o infraestructura para el campo, tal vez eso sí podría ser un poco de frente hacia el avance del narcotráfico, ¿no? Porque digo, es algo que no va en la misma dirección, ¿no? No es directamente proporcional, por ejemplo, aunque sigan creciendo las remesas, la cantidad de remesas que se mandan y que sirven para efectivamente inversión más que para solo consumo o sobrevivencia alimentaria,
con el avance también del narcotráfico, ¿no? Es evidente eso, además que está relacionado. Cuando disminuye, por ahí les puse un mapita, ¿no? Cuando disminuye la cantidad de remesas, se incrementan las actividades en el campo, en este narcotráfico, ¿no? Eso es evidente. Cuando hay malas cosechas, años de impactos climáticos o desastres climáticos relevantes, también, ¿no? Al siguiente periodo inmediatamente, pues sí, si no hay que vender y hay una necesidad de ingreso, al siguiente periodo se observa cómo se incrementa el narcotráfico, ¿no? Bueno, no el narcotráfico, sino estas actividades relacionadas con, pues con el cultivo de enervantes o de sustancias, de sustancias, pues psicotrópicas, ¿no? Entonces, yo creo que justo, ¿no? La idea es eso, el crear políticas económicas que permitan canalizar esos recursos a inversión y entregarles pues a la gente los paquetes tecnológicos. Vamos a hablar en la próxima unidad esto de los paquetes tecnológicos. Entregar paquetes tecnológicos, es decir, el know-how, y entregar también la forma de cómo pueden ir financiando su actividad, o los que ya se dedican al sector agrícola, a cultivar, pues cómo agregarle valor a sus productos, apertura de mercados, ¿no? Tal vez financiamiento para eso, para apertura de mercados, para llegar más lejos, para generar estas cadenas virtuosas de procesamiento de alimentos, ¿no? O que ellos mismos se encarguen de, por lo menos de una etapa de agregar valor a sus productos, para que justo, pues no tengan que competir en esa relación desigual entre lo que les paga el narcotráfico por ir a atender sus campos y atender los campos propios, ¿no? Sí, esa situación es bien compleja, bien compleja. ¿Quién más, chicos? ¿Qué más tienen de información que les haya sido útil? Profesora, Pues no sé si... este, Bueno, dale, no, compañero. adelante, compañero. No, adelante, ya participé. Bueno, gracias. También mencionaba que los campesinos que tienen que recurrir en este tipo de prácticas se ven doblemente amenazados porque también dice que cuando caen las redadas del gobierno son los primeros en ser arrestados porque son el eslabón más bajo del crimen organizado. Ay, sí, eso también es terrible, ¿no? O sea, aparte de la tragedia de que pues no son suficientemente rentables sus tierras y tienen que irse a trabajar en esto, aparte de que a veces los esclavizan, todavía son los primeros, ¿no? Y son los que son juzgados por narcotráfico, mientras pues los grandes corporativos, bien gracias, ¿no? Siguen haciendo lo mismo. Sí, esa parte es De es súper hecho, fuerte. de hecho, también vi un documental, bueno, ya tiene tiempo que lo vi, que se llama La Ruta de la Heroína en México, y Ujú. toda la parte habla sobre los campesinos que hacen esto y se ve si familias completas. De hecho, no sé si haya sido el mismo que vio la compañera que mencionó hace rato, pero sí se ven niños, toda la familia está trabajando cultivando la amapola. Sí, ¿no? Es eso también cómo terminan familias completas, incluso comunidades completas trabajando en estas actividades, ¿no? Porque como tal, pues su actividad tradicional, pues no les daba lo suficiente para obtener un ingreso decente y suficiente. Ujú. Sí, no, eso está también complicado. Pero bueno, y el último tema, ¿alguien quiere tocarlo, lo de COVID? ¿O algo más que quieran hablar de este tema? Es que sí está fuertísimo lo del narcotráfico y sector rural, ¿no? Porque además es todo sector rural, sí, sobre todo se refleja en la producción, pero justo lo que hablábamos de que muchas veces los jóvenes pues buscan actividades económicas de mayor ingreso y se van entonces a trabajar en servicios, sobre todo a las ciudades o en las periferias de las ciudades para obtener mejores ingresos que de todos modos son de mala calidad, ¿no? Es decir, son trabajos informales, sin prestaciones. Sí, a lo mejor les da un mayor ingreso que si se quedan en el campo,
pero de todas formas, no es un ingreso completo, ¿no? Suficiente, que tenga prestaciones. Entonces, luego se une con esto del narcotráfico y entonces, pues evidentemente los jóvenes, sobre todo, pues terminan siendo parte de estas cadenas de distribución, ¿no? Entonces, los que cultivan, pues se encargan de cultivarlo y los jóvenes que buscan empleos de mejor remuneración, pues se convierten justamente en la cadena de distribución, ¿no? Entonces es como estos, estos círculos viciosos, ¿no? Que no terminan por resolver esta situación entre pobreza y todos los demás problemas que se van agregando. Ujú, sí. Ok, ¿qué más? ¿Qué más querían comentar? Ahora con lo del COVID, chicos, hubo unas notas importantes de lo que pasó en el sector agrícola y ahorita hay más actualizaciones, ¿no? Justamente, este, yo creo que ha sido de los pocos momentos en donde al sector agrícola no le ha ido tan mal en comparación con otras actividades, ¿no? Pero ¿qué pueden comentar de? A ver, dice Ana. Dice, existió un narcotraficante que estaba dispuesto a pagar la deuda externa, no recuerdo quién fue, pero el presidente que se encontraba a cargo no quiso esa oferta. En ese caso, si el presidente hubiera aceptado, ¿qué hubiera pasado en los tres sectores y principalmente? ¡Uy, no! Imagínese, si así hacen pactos, no para pagar la deuda externa, ¿no? Sino para financiarle sus lujos y queda comprometido el país. No, imagínese, sí, creo que si no mal recuerdo, creo que fue Carrillo Fuentes el que ofreció pagar la deuda externa de México, ¿no? Ahí vamos a ver nosotros el tamaño, ¿no? De la actividad económica del narcotráfico en México. Por ahí hay estimaciones en INEGI, en particular de las actividades informales, pero justo como este es uno de los sectores más herméticos, y si hay encuestas, también en las encuestas les llegan a preguntar, ¿no? Si hay algún tipo de ingreso por este tipo de actividades ilícitas, pero obvio, pues no toda la gente contesta, ¿no? Entonces son estimaciones de INEGI, no es como tal un, un levantamiento, un censo, ¿no? Sino son encuestas que se levantan sobre la actividad informal. Sí han levantado información sobre esto del narco, por eso es que tienen estimaciones, pero yo creo que las estimaciones no se acercan en nada a la capacidad económica que tiene el narcotráfico, ¿no? Por ahí se llegó a hacer alguna estimación, no por parte de INEGI, sino de organizaciones no gubernamentales, que decían que alrededor del 40% del PIB de México proviene justamente de actividades ilegales, ¿no? Entonces, nada más con eso ustedes se pueden imaginar el tamaño, ¿no? que tiene ese sector. Entonces, no, por supuesto que no, ningún presidente puede aceptar eso, porque sería estar vendiendo completamente al país, ¿no? Permitirles que hagan lo que quieran. Porque si alguien da algo, pues obviamente no es por su buen corazón, sino porque espera obtener algo, que es obtener plazas, ¿no? Que se le deje trabajar libremente. Pero pues justo, bueno, ya no es un tema que entre mucho con esta asignatura. Pero lo que sí se ha observado es que, pues cuando hay este problema de narcotráfico, sobre todo espacios de consumo, bueno, en ambos, tanto espacios de producción como espacios de consumo. No solamente es el narcotráfico, no es solamente de que, bueno, pues tú consume tu coca o tus tachas o tu churro donde tú quieras, como tú quieras, atendiendo a las libertades individuales y a la capacidad de decidir. No, o sea, se van ligando alrededor de eso una serie de crímenes, ¿no? La explotación infantil, la trata de blancas, la pornografía infantil, o sea, eso ha sido evidente en algunos lugares turísticos, que justo, ¿no? O sea, no es solamente eso que se liberaliza o se permite, sino que alrededor de eso hay un gran conjunto de redes criminales que empiezan a explotar también esos nichos ocupados por el narcotráfico, ¿no? Y en el caso del sector productivo, pues mucho se ha hablado que eso, que la liberalización pues puede ayudar, ¿no? Por lo menos a que
se restablezcan los precios de estos productos ilegales, particularmente los que son del sector rural, ¿no? Amapola, marihuana, pero coca, bueno, producción de, de coca. En el caso de Perú, ¿no? Aquí no se da. Bueno, no sé si haya, pero creo que no. En el caso de Perú-Bolivia, que eso ayudaría a disminuir la actividad económica, ya no sería tan rentable para los productores, entonces buscarían productos que sean más rentables que eso, ¿no? Entonces, por ahí se ha discutido mucho eso, pero lo mismo, no es solamente el hecho de que se produzca o no, sino todo lo que conlleva. Por ejemplo, esto que comentamos, ¿no? La esclavitud alrededor de la actividad económica, también el secuestro de jovencitas, ¿no? Esta red de trata de blancas. Entonces, no es ahí muy discutible, hay que hablarlo mucho a nivel de nación, ¿no? Hay que seguirlo hablando mucho, pero es peligroso, ¿no? Ajá, por ahí Jennifer había alzado la mano. Bueno, yo justamente iba a decir que aparte si dejáramos, bueno, si se hubiera pagado la deuda, estaríamos aceptando que vivimos en un narcoestado y eso afectaría, por ejemplo, la inversión directa que se tiene pues, por problemas de seguridad, de que no se tendría la seguridad de que realmente esa inversión es para lo que quieren los inversionistas extranjeros. También afectaría el turismo y varios sectores de la economía. Entonces Exacto, yo ¿no? creo que Justo nos faltó hablar de eso de los servicios. Qué bueno que lo menciona Jennifer y qué bueno que lo explicó así. Justo, ¿no? O sea, es decir, toca todos los sectores, incluyendo el sector de servicios, y ahí nos pegaría fuertemente en sector financiero, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se está trabajando mucho el tema de compliance, que es justamente pues el asegurarse de que las empresas trabajen sin corrupción, ¿no? Que no sean promotores de corrupción ante instituciones privadas y que ellas hagan lo que dicen, que no haya este pues este asunto de las fugas de capitales hacia paraísos fiscales, que no haya malversación de fondos o que no sirvan para lavado de dinero, ¿no? Pues, y justo esto derivado mucho de la información que salió a la vista a través de Wikileaks y los Panama Papers, ¿no? Y justo, ¿no? Una de estas cuestiones además es para disminuir los riesgos en materia de riesgo moral en las empresas, ¿no? Y ese riesgo moral, suena así moral como muy abstracto, pero no, eso se contabiliza y eso se le carga justamente cuando se ofrece una tasa de interés, ¿no? Porque ahora que fue su buen presidente a hablar sobre lo de los préstamos ante el FMI para lo del COVID y que les dijo, oigan, pero pues, o sea, vean, ¿no? O sea, no, si nos ofrecen préstamos a todos para resolver lo de la situación del COVID, pero pues no nos están dando las mismas tasas de interés que le están dando a los países desarrollados, ¿no? O sea, todos les están ofreciendo, pero a nosotros países en desarrollo nos están ofreciendo tasas de interés bastante más altas que a los países desarrollados. Y pues sí, nos ofrecen esas tasas de interés porque somos países más riesgosos, ¿no? O sea, tenemos un mayor riesgo moral y ese riesgo moral pues se refleja justamente en la diferencia en los spread de la tasa de interés de los países europeos y la tasa de interés de los países en vías de desarrollo, ¿no? Ahí se observa claramente cómo si ese riesgo moral tiene un costo que se refleja en la tasa de interés. Entonces, sí, justo, ¿no? Muchas empresas de plano dirían, no, pues yo no invierto ahí porque dentro de mi país hay legislaciones que son muy estrictas que no me permiten el invertir o obtener ganancias en empresas de dudosa reputación, ¿no? Y si tenemos un país completo de dudosa reputación, pues eso afectaría no solamente a ciertas actividades económicas, sino a todas, ¿no? Porque todas serían susceptibles de sospecha de que se está lavando dinero o que se usa
dinero del crimen organizado directamente, ¿no? Ya ni siquiera lavarlo, ocultarlo. Y lavar implica ocultar, ¿no? El ocuparlo abiertamente, ¿no? Pues justamente sería lo que se permitiría con ese tipo de acciones. Pero bueno, esos ya son otros problemas más, yo diría más bien del sector servicios, ¿no? Pero bueno, eso permearía todas las actividades. Ok. Bien, del COVID, chicos, ya nos llegaron a leer algo del COVID. ¿Ustedes no han leído algo del COVID actualmente? Que les diga cómo estamos, cómo va el sector. ¿Qué pasó con el sector con este inicio de la pandemia? Pues como dice el artículo, ¿no? Bajaron los precios e hicieron que fuera muy difícil, bueno, que no fuera sustentable seguir cultivando los mismos productos ya que no salía rentable. Ok, ajá, exactamente, ¿no? Por ahí cambió un poco cuáles eran los objetivos de producción. ¿Qué más? Recuerdo que que como tal se clasificaron dentro de las actividades esenciales, entonces no separó los cultivos ni las actividades de cultivo, porque al inicio de la pandemia, cuando llegó a México, era el inicio del ciclo, como del ciclo agrícola de temporal. Entonces se les dio como preferencia como actividad esencial, pero hubo un gran problema con la distribución, porque al momento de distribuir a los centros urbanos llegan a las centrales de abasto donde hay una gran aglomeración de personas. En estas aglomeraciones, pues ahí sí les tuvieron que pedir un poquito más de restricciones sobre la sana distancia y ahí es cuando tuvieron como los problemas. Mm, sí, de entrada, sí, la actividad productiva no paró, ¿no? En ningún momento. Y digo, eso es muy bueno para todos, ¿no? Todos tuvimos asegurados el alimento, no hubo esa escasez que se proyectaba al inicio de la pandemia, ¿no? Que vamos a tener escasez de alimentos, no, nunca en ningún momento estuvo comprometido. Tal vez sí, si acaso en la parte de la distribución, ahí hubo algunos problemas, en la medida en que se empezaban a poner de acuerdo en cuáles iban a ser las medidas de seguridad y de sanidad e inocuidad alimentaria, ahí a lo mejor se detuvo un poco, y también en algunos casos esa detención de la distribución que no fue generalizada y no fue peligrosa, por decirlo así, solamente se dio en algunos lugares, sí provocó, por ejemplo, que hubiera cosecha que ya estaba lista y que no tenían forma de distribuir, ¿no? Porque todavía no se ponían de acuerdo el sector de distribución cuáles iban a ser estas rutas que se iban a mantener y cuáles iban a ser estas cuestiones de modificación de la actividad para asegurar la sanidad. Y sí, por ahí hubo algunos productores, particularmente en México, que decían, es que ya tenemos lista la cosecha de pepino, brócoli, lechugas, creo, pero pues no tenemos cómo moverla, ¿no? Están parados ahorita los camiones y no tenemos cómo moverla. Y por ahí decía alguna gente, pues si no hay solución rápida, pues vamos a tener que tirar nuestras cosechas, ¿no? Al parecer no hubo necesidad, sí hubo forma de que todos se restableciera también la actividad de distribución, justamente por ser actividad básica, se reorganizó rápidamente y no hubo interrupción, ¿no? De la distribución. Sin embargo, lo que sí plantea justamente ahora es cómo se va a manejar estas eh, normas sanitarias y fitosanitarias a nivel internacional, ¿no? Para asegurar que la cadena de suministro va limpia, va sin virus, va que como tal la parte de las empacadoras, llevan a cabo sus pasos adecuados para evitar contagios o evitar brotes de virus, ¿no? O que haya contaminación de los productos. Entonces, ahí hay que estar atento porque inclusive eso se podía convertir en una nueva barrera arancelaria, ¿no? Ustedes recordarán que por ahí hemos tenido varios problemas con Estados Unidos, con el aguacate, con la fresa, con el atún, ¿qué otro? Con el jitomate, ¿no? Que de repente dicen, no, es que tienes gusano barrenador, ¿no?
no es que no es producto orgánico, no es que ese tipo de fertilizantes no son aceptables aquí en Estados Unidos. Entonces, de repente Estados Unidos, pues justamente dentro de sus estrategias para evitar el incremento de importaciones, pues lanza estas barreras no arancelarias, ¿no? Normalmente son estas las fitosanitarias. Entonces, a lo mejor hay que tener mucha atención, que no de repente en algún momento se vaya a convertir en una barrera fitosanitaria. Entonces, pues sí lo que tiene que haber es inversión en el sector, particularmente para el medio exportador, para que cumplan con todos los requisitos de salud, ¿no? Ok, a ver, acá dice Ana. Sí, lo que decía Jennifer, sí, ya lo había escrito, no había visto eso, Jennifer. Ok, dice Ana, estoy de acuerdo con las restricciones, pero aún así es comparado actualmente, ya la mayoría de las personas, aún así, si es comparado actualmente, ya la mayoría de las personas no tiene las medidas de salud y ya ni usan el cubrebocas. En cuestión de la producción de las cosechas, su demanda en principio fue demasiada, que los precios se incrementaron precisamente por el transporte. Así, ahorita tenemos un problema en el transporte internacional. Y también es comparado hoy en día, se establecieron los precios a años anteriores, no del todo, es un punto de vista personal. Ajá, sí, ahorita, por ejemplo, lo de los precios de los alimentos, bueno, depende qué alimentos, particularmente commodities, sí hubo incremento de los precios internacionales con la pandemia. Ya después se fue regularizando un poco. Ahorita con lo que hay problemas, justo es con el precio de los contenedores, ¿no? Ha subido hasta 3000% el precio de los contenedores para importación y exportación. Entonces, se prevé que si esto no se restablece, y justo fue también bueno, en parte por la pandemia y en parte por el bloqueo que se tenía ahí en Europa, si no se restablece, entonces eso podría empujar justamente el incremento de los precios de los productos, en general de todos, ¿no? No solo agrícolas, sino de los productos en general que son de exportación, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tenerle seguimiento ahorita, porque probablemente si incrementa precios de manufacturas, como quiera, eso más o menos lo absorbe el mercado. Pero el hecho de que incremente precios de alimentos, pues eso nos dispara los precios de todo lo demás, ¿no? Entonces es algo que hay que tener ahorita como bien vigiladito, bien cuidadito cómo está evolucionando y qué políticas están previendo para evitar ese incremento que ha sido constante de los precios de los contenedores para comercio internacional, ¿no? Ahí ustedes que tienen, ¿no? Justo llevan este semestre, ¿no? O el siguiente, no, hasta el siguiente van a llevar. Bueno, los que ya están en sexto semestre con materias, por ahí pregúntenles a sus maestros de economía internacional cómo ven esto del incremento de los precios del transporte por el incremento de los precios de los contenedores, ¿no? A ver qué nos pueden platicar de allá para acá, para intercambiar ideas. ¿Va que va? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, si ya no hay más aportaciones, dudas o preguntas. Esto del COVID marca también más bien nuevas necesidades en el sector, que justo implica la necesidad de incrementar el valor agregado. Ahora por vía del aseguramiento de la inocuidad alimentaria. Después también vamos a hablar un poquito sobre esto de la inocuidad alimentaria. Pero ¿eso qué hace? Pues demanda más inversión también en el sector para que todos puedan atender a estas nuevas necesidades de inocuidad y que entonces no se cree por lo menos mayores diferencias en cuanto a los ingresos de los productores, justo porque a lo mejor no tienen para invertir en este aseguramiento de la inocuidad alimentaria, ¿no? Pero bueno, entonces el tema que hay hoy en la plataforma que les dejo es ya el que inicia la unidad 3. Y bueno, esta unidad 3 es la que quedó más amplia con los profesores que hicieron el temario. Es enorme, son muchísimos temas los que se tocan. Les digo, así como se va dividiendo primero por demanda, luego por oferta, por demanda se divide por sector. Entonces son muchos temas los que vamos a estar viendo, particularmente en este primer tema que solo es agricultura. Van a ver ustedes que son varios puntos. Les dejé ahí también varios materiales, no se espanten, algunos son artículos muy pequeñitos, solamente para explicar, por ejemplo, ley de Engel y ley de Bennett. Pero, por ejemplo, sí trae varios temas como
quiénes son estos agentes demandantes, ¿no? Del sector, qué es esto de la demanda de alimentos, cómo se relaciona el ingreso con la demanda de alimentos, el cambio de la dieta, que ya también en algún momento lo habíamos mencionado. Entonces son varios temas los que toca este primer tema, ¿no? Que en realidad es un gran tema. Entonces, pues tómense su tiempo para irlo revisando. Igual y dejamos para revisión de este tema tanto esta clase como la siguiente, considerando que estos son muchos temas y ustedes se entregan la próxima semana. Podemos dejar este tema para las 2 sesiones, ¿no? Para que revisen, por ejemplo, la clase hoy y la próxima sesión revisan todos los materiales, ¿no? Porque además son temas bien importantes y bien actuales. Entonces, y sí me interesa que los revisen todos porque todos son temas interesantes de investigación que nos pueden generar muchas soluciones particularmente este tema para el sector agrícola, ¿no? Ya después veremos los otros dos, pero particularmente para sector agrícola, ¿vale? Entonces, nos vemos la siguiente clase solamente bajo demanda, ¿vale? Si quieren para que discutamos estos temas de esta clase o para que veamos dudas y preguntas del trabajo a entregar. Si no hay solicitud de reunión, entonces no nos vemos el próximo, no, sí, el próximo jueves sí, más vale, para ver dudas de su trabajo y para platicar un poco sobre Tal vez a lo mejor les dejamos entonces el siguiente lunes para que terminen bien el trabajo y lo entreguen, digo el lunes, el martes y lo entreguen bien el jueves, ¿no? Pero no, entonces este jueves sí nos vemos. Por lo menos revisen lo relativo a la videoclase y ya luego se toman más tiempecito el fin de semana y el próximo martes para revisar todos los materiales que les dejé. ¿Va que va? Gracias, profesora. Buen día. Listo, Sí, chicos, muchas nos gracias, estamos profesora. Hasta viendo. luego, Cuídense profesora. mucho, por Hasta luego, favor. profesoras. Espero que les hayan gustado esos temas de remesas y crimen. Son bien interesantes. Gracias, profesora. Muchas gracias, Profesora, María. muchas gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, buen día.